Buen día a todos los que nos están escuchando. El día de hoy, en este pequeño espacio, hablaremos sobre el comunalismo y la violencia en la India. Este audio-video estará compuesto por 3 bloques. En el primero se dará un corto repaso de la historia de la India por parte de Abigail Rodríguez. En el segundo se desarrollarán los temas de comunalismo y violencia en la India, desarrollado por Carla Arce y Daniela León. Por último, a cargo de Paula Varela, tendremos los comentarios finales y las conclusiones. Comencemos. La República de la India es un país lleno de misticismo, un territorio en el cual se han cruzado, convivido y mezclado durante milenios una multiplicidad de culturas. Este gran país asiático ha sido durante millones de años una puerta entre Occidente y Oriente. Su geografía lo torna único, dado a la enorme cadena montañosa del Hindú Kush y del Himalaya. En esta ocasión nos moveremos un poco hacia el presente y hablaremos de la India contemporánea. Como un sistema democrático parlamentario, la India es un país soberano conformado por 28 estados y 6 territorios de unión. Posee el 7º lugar de extensión a nivel mundial con una superficie de 30.287.263 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 1.331 millones de habitantes. El segundo país con más habitantes en el mundo. La India fue pieza fundamental en miles de rutas comerciales. Esto lo hizo cuna de una variedad de religiones. Pero las 4 religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el jainismo, el sijismo y el budaísmo, se originaron en la India. Durante el primer milenio, religiones como el judaísmo, el cristianismo, llegaron a la India, transformando esta zona en un territorio multilingüe, multiétnico y plural en religiones. Las religiones con más seguidores en la India son el hinduismo con un 81.3%, los musulmanes sunitas con un 9%, los musulmanes chiitas con un 3%, los cristianos con un 2.3%, los Sikh con un 1.9%, los budistas con un 0.8% y los jainistas con un 0.4%. La dinámica entre las diversas religiones a lo interno de la India es bastante compleja. Si bien la constitución política reconoce al país como laico, la India es uno de los lugares más espirituales del mundo. Como se mencionó al principio de este bloque, la India sufre grandes problemáticas. Las más preocupantes actualmente y las cuales se han visto agravadas con la pandemia son la pobreza, la desigualdad, la malnutrición y el analfabetismo. Por último, es pertinente tener en cuenta que todas estas problemáticas se desenvuelven en un país con una alta tasa de sobrepoblación, con una densidad poblacional de 420 habitantes por cada kilómetro cuadrado. La definición del comunalismo por Murray Bookchin. Bookchin define en su escrito The Next Revolution al comunalismo como una expresión similar a su teoría de ecología social, en la cual se favorece el manejo, planeación y regulación local democrática por asambleas populares, en donde se pueden generar comunidades que luchen contra el poder del Estado, volviendo a las arenas para que los conflictos entre clases puedan ser resueltos y las clases eliminadas. Él le proponía como una teoría o sistema de gobierno en el cual las comunidades locales autónomas se juntan y forman una federación. Pese a esta proposición, el comunalismo en la India refiere a los movimientos organizados basados en los intereses de una comunidad religiosa como respuesta a una amenaza y a la manipulación de los símbolos y sentimientos religiosos por parte de las élites en favor de sus propios intereses políticos y materiales. La primera razón de confrontación, la conquista de Gran Bretaña, pues India fue una colonia británica junto con Pakistán hasta 1947. Durante este periodo del Raj británico, Gran Bretaña aplicó un plan de vivir y vencerás que se fundamentaba en la división de la población con base en sus creencias religiosas. Esto desencadenó que los hindúes segregaran a los musulmanes y se presionara a los musulmanes al ser aislados. Posterior a la independencia británica, quedaron entre 30 y 35 millones de musulmanes en India que no quisieron trasladarse a Pakistán. Con el paso del tiempo, esta población ha aumentado siendo más de 100 millones actualmente, lo cual convierte a la India en el tercer país en cuanto al número de población musulmana. Este comunalismo, cultivado por los británicos como pieza clave de su dominio, pervive y se refuerza como consecuencia del conflicto internacional y las cuestiones sociales irresolutas.
Una segunda razón radica en el sistema de castas y la posición fundamentalista, pues los grupos relacionados al RSS conforman uno de los partidos políticos más relevantes en la India. Su posición nacionalista los ha llevado a intentar establecer la hindutva, que se entiende como la creación de un Estado-nación exclusivamente hindú, teniendo éxito en el posicionamiento de esta idea en las clases media y alta, y expandiendo la idea de que India debería ser poblada solamente por hindúes, que representan un 83% de la población nacional. La conocida familia RSS propone también que las minorías, principalmente musulmanas y católicas, sean expulsadas de su territorio, a manera de obtener una India para hindúes, apoyando el establecimiento de las escrituras hinduistas, que son intolerantes a quienes no profesen sus mismas creencias. En el cumplimiento de tales proposiciones se han dado ataques a lugares de culto y masacres como la ocurrió en 2002. El sistema de castas, por otra parte, divide a los hindúes en 4 categorías principales que rigen la mayoría de aspectos sociales y religiosos de los mismos, sin dejar espacio en su rigurosa jerarquía para los ajenos a sus creencias, que representan una amenaza a la preservación de un sistema que ha regido por más de 3000 años. Finalmente, los hindúes contra musulmanes. Cuando India se independizó del Imperio Británico, se decidió dividir la antigua colonia en 2 estados, la República Islámica de Pakistán para los musulmanes y la República secular pero mayoritariamente hinduista de la India. Como se ha explicado, en la obtención de un país que sea para los hindúes como la visión lo proponía, se enfrentan a una diversidad de actores relacionados directamente a las creencias religiosas de los mismos, siendo los musulmanes uno de los grupos más fuertes, representando cerca de un 13% de la población total. Esta visión religiosa es la llama que da continuidad al comunalismo en India, pues organiza a los hindúes, basando sus intereses de una India nacionalista para ellos, contra otro grupo organizado pero menor, como lo son los musulmanes, que serían la amenaza percibida por los hindúes. Es necesario recordar que la violencia no es tan solo física, esta también puede impactar de manera moral y sentimental. La violencia normalmente se genera por el conflicto, que puede empezar gracias a varios puntos. Estos pueden ser por las ideologías, las religiones, los ideales, los pensamientos e ideas que se tengan, entre otros. En el caso de India, su violencia puede ser vista como una violencia estructural, sin embargo, se hablará de este tema más adelante. Según como explica Silva, la mayoría de los Dalit, o quienes también se conocen como los intocables, viven en pobreza extrema, con menos de $1 al día y sufren no solo desigualdad económica, sino discriminación social. Su estatus en la vida y sobre todo sus derechos están predeterminados desde el nacimiento, debido al sistema de castas. Realmente, por parte del Estado y la sociedad de India, no se da una contribución a acompañamiento solidario a las personas en este estado de pobreza. Más bien se les trata de remover de su propio país, haciéndoles pasar por hambre, desplazamiento social, incomodidad religiosa y a su vez a la hora de expresar lo que sienten y lo que son. Se hace una pregunta repetidamente en los diversos ensayos, trabajos de investigación y noticias, y esta es, ¿se les deja morir? Pues básicamente el gobierno y la sociedad los han rechazado desde hace muchos años atrás. Día a día los Dalit o intocables tienen obstáculos no solo en su trabajo, que al menos en la India no encontrarán un trabajo de alto estándar, o como en educación, que más que todo afecta a los infantes, que intentan acceder a ella, pero también afecta a los y las que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues contribuye al crecimiento del analfabetismo. Además, los que sí pueden estudiar tienen que esforzarse aún más que el promedio, comer y beber en lugares distintos a los niños de castas, y además los Dalit sufren continuamente en su vida cotidiana. Los musulmanes, por su parte, han sido discriminados por la ley a la que llaman antimusulmana, pues gracias a esta ley las personas indocumentadas no se pueden quedar en el país y con más razón si son de creencia musulmana, cristiana o de otra religión. Las mujeres que no pertenecen a las castas también son sumamente discriminadas por su género, casta y por clase, lo cual las hace aún más propensas a sufrir de violencia física y psicológica. Así que la respuesta para esta pregunta es sí. Tomando en cuenta la información anterior, en considerados momentos la comunidad hindú ha dejado morir a los Dalit, a las mujeres, a los musulmanes y a los infantes en diversos aspectos. En India, como hemos visto a lo largo del video, tiene una violencia muy evidenciada por parte de la nación. Podemos ver esta violencia como de tipo estructural tomando en cuenta la marginalidad en la que viven una gran cantidad de ciudadanos. Como menciona Galton, la violencia estructural se centra en varios puntos como en explotación, donde se refiere al intercambio desigual de una población, donde llegan a morir por hambre y por enfermedades al no tener la oportunidad de adquirir los bienes para subsistir. Esto, como se mencionó, viene siendo una ayuda prácticamente nula por parte del Estado. También, solamente el vivir en marginalidad ya es uno de estos indicios de violencia estructurada, como en los ejemplos dados anteriormente. Una enorme mayoría de Dalits viven en resumidas cuentas en marginación evidente. Además, como lo menciona Galton, una estructura violenta no solo deja huellas en el cuerpo humano, sino también en la mente y en el espíritu. Esto conlleva la discriminación que los Dalit obtienen por no pertenecer a una de las castas, al igual que los musulmanes, las mujeres y los niños. El peso que llevan en su persona de no poder conseguir las mismas oportunidades, de no vivir con la misma facilidad y desgraciadamente para las mujeres y musulmanes es aún mayor la gravedad de vivir. Ahora bien, luego de un análisis sobre lo que el comunalismo y fundamentalismo representan en la India y la forma en la que estos fenómenos han influido en la formulación e implementación de diferentes tipos de violencia, se pueden tomar en cuenta algunas consideraciones finales. Lo primero es la necesidad de recapitular y tipificar el conflicto, con el fin de realizar, entonces, una búsqueda de vías de la resolución por la paz. El conflicto resulta doméstico y cultural, que se forma por medio de lo que Fisa llamaría un contexto donde la violencia está territorializada, es decir, donde el conflicto es agudo y persistente. Esto, gracias a las desestabilidades culturales que encuentran la marginalización de las religiones minoritarias y, a su vez, violencia entonces cultural y estructural.
Para traer a colación un ejemplo contemporáneo, se encuentra la reciente modificación en la legislación de la India sobre la obtención de la ciudadanía para minorías religiosas en diciembre del año 2019. Según lo externó un reportaje de la BBC News, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se refirió en su cuenta de Twitter a esta ley de enmienda como un día histórico para la India y el espíritu de compasión y hermandad de nuestra nación. No obstante, esta ley, que le permite a grupos minoritarios religiosos obtener la ciudadanía de India, siendo de los países vecinos de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, excluye a los musulmanes del derecho de adquirir este beneficio, siendo la ley catalogada entonces como una ley discriminatoria que va en contra de la constitución secular de la India y es parte de la agenda nacionalista del gobierno de Modi para marginar a los musulmanes. Estas acciones no solo incrementan los enfrentamientos armados entre los diferentes grupos minoritarios que luchan por sus derechos, sino que exponen el conflicto como una consecuencia de la intolerancia religiosa y del fundamentalismo, ya que, como lo expondría Fisas, detrás de las posiciones y sus formas de expresarlas hay unos intereses, unos valores, unas necesidades o incluso la percepción de que uno tiene misiones trascendentes que cumplir. Dicho esto entonces, la ruta que queda disponible es la de la búsqueda por una paz que contemple la pluralidad religiosa y cubra las necesidades de todos los grupos involucrados. Este tipo de conflictos, donde la identidad y la libertad son los temas detonantes, se ven obligados a, según Fisas y su categorización de los conflictos, ser procesos de paz que estén vinculados al desarrollo de arquitecturas políticas intermedias con fórmulas que puedan dar satisfacción a las demandas que plantean algunos colectivos. En estos casos, además de la cuestión puramente territorial, lo que habrá que consensuar será también aspectos relacionados con el reconocimiento de la identidad de las personas, cuyos ejemplos vendrían siendo la aceptación del idioma, el acceso al sistema educativo, la libertad para la práctica religiosa, la legislación no discriminatoria, la igualdad económica, el acceso a la policía, a las fuerzas armadas y a la administración pública, entre otros. Para encontrar una solución, en el caso específico de la India, el método de mediación busca llegar a la reconciliación de las partes por medio de sus tres componentes propuestos por Liderach: relationship, encounter, and look outside of the mainstream of international politic traditions. Además de los factores que proponen la imaginación moral, como lo son el uso de redes de araña para obtener recursos y la utilización de agentes de levadura crítica. Entonces, bien, de acuerdo con el propósito, se exponen los siguientes métodos. El primer paso corresponde a identificar actores geográficos y organizacionales que conforman las redes del conflicto. En este caso, los principales actores son los grupos religiosos hinduistas, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos, budistas y los jainistas. El segundo punto sería incluir redes de punto medio que trabajen en función de la reconciliación, entendiendo el problema y necesidades de cada actor. Movilizar redes de personas y organizaciones que cooperen para saciar las necesidades de los bandos durante la mediación también es una buena idea. El tercer punto contempla establecer los puntos de encuentro y estableciendo relaciones de conciliación, proponiendo soluciones tolerantes con la identidad y las ideologías religiosas de los grupos. Y por último, se propone también utilizar agentes de levadura crítica que implanten las nuevas ideas de conciliación y resiliencia al cambio una vez alcanzado un acuerdo de convivencia. Se implementan estos actores por medio de espacios sociales de interacción seguros para propagar las nuevas ideas mientras se lleva a cabo la mediación y, posteriormente, externarlas a la base de las redes por medio de espacios sociales mayores para crear la masa crítica.